Hoy yo estaba meditando sobre una noticia que está saliendo y que los científicos están hablando, y que era la parte que venía según el plan de los inicuos, hermanos. Y es que ellos están hablando que hay una nave gigante nodriza con extraterrestres por ahí. Entonces el otro nos da risa, ¿verdad, hermanos? Sabemos que es puro engaño de Satanás, porque, hermanos, en el tiempo del fin el engaño se va a multiplicar y vienen cosas falsas, muchas cosas falsas antes de las cosas genuinas, antes del bueno. Y Dios lo permite, pero Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos atentos a su palabra, no miremos a otro lado excepto al Señor Jesús. Él es la palabra y Él es la verdad. Amén. Entonces, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son los tiempos previos, hermanos, a la manifestación de Cristo Jesús, el día grande del Señor. La palabra de Dios nos habla que el Señor tiene planes antes del día grande y terrible de Jehová. Y una de las cosas es que Dios va a restaurar todas las cosas. El Señor va a estar, dice, en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas. ¿Lo han leído, verdad, hermanos? Y el Señor Jesús nos explica: Elías vendrá y restaurará no alguna cosa, todas las cosas. Entonces, hermanos, el Señor no vendrá sin que primero venga Elías. Elías viene primero y Él va a restaurar todas las cosas. Él tiene que restaurar nuestras familias. Él tiene que restaurar la adoración verdadera. Él tiene que restaurar las tribus perdidas. Y cualquier cosa que necesite restauración, el espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo, en una manifestación especial, lo va a hacer. Porque no puede el hombre hacerlo. Dios tiene que hacerlo. Y, hermanos, y el Señor dice: pedid lluvia en la estación tardía. Y nos lo repite varias veces, que nosotros como hijos de Dios debemos pedir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y el Señor ha prometido que va a haber lluvia en el fin de los tiempos antes de su venida. Amén. Porque Dios viene por el fruto. Dice que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ya el fruto maduro es el que se lleva al Señor. Amén, hermanos. No se lleva los que no han madurado, sino que son los escogidos, el fruto escogido. La gente que esté dando fruto al final, agradando a Dios, esa es la que se va en el rapto, no a nadie más. Amén, hermanos. Pero para que el fruto madure, hermanos, tiene que haber lluvia antes. Amén. Entonces, hoy queríamos hacer un pequeño estudio, y yo sé que el Señor está en esto, porque es preparación, hermanos, para que estemos listos todos. Y, hermanos, yo sé que otras veces hemos estudiado la palabra de Dios en este aspecto, pero hoy queremos ver otros puntos de vista que tal vez no hemos tocado, pero queremos enfatizar la importancia de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y, hermanos, para empezar, dice en Joel 3, 2:23, vamos ahí, hermanos. Joel, en el capítulo 3. Amén. Dice en el verso 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, y incluye ahí también a los gentiles, que los animales son un símbolo de los gentiles. No temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. O sea, sí va a haber un fruto, hermanos, para el Señor. Vosotros también, pues si alguien tenía duda, hijos de Sión,
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Observe lo que está diciendo. En el tiempo del fin nos dice, yo ya les di la primera lluvia. Y ahora dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces el Señor aquí, en el contexto del fin de los tiempos, hermanos, nos está diciendo que el Señor, así como hizo en el principio, que envió la lluvia temprana, ahora va a enviar lluvia temprana y lluvia tardía en el fin de los tiempos. Entonces dice, las eras se llenarán de trigo, es decir, va a haber una cosecha abundante de hijos de Dios. Los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Todo ese montón de problemas, hermanos, se van a acabar. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Eso no lo hemos vivido, eso está por vivirse dentro de poco. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Pero observen lo que dice. Y después de todo esto, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, hermanos, hay varias cosas muy importantes que Dios va a hacer antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y en esa época dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Y en ese contexto, mire lo que sigue. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Okay, Judá ya retornó, pero todavía viene una época que va a ser esparcido un poco tiempo. Y dice, y reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, hermanos, cuando uno empieza y sigue leyendo, empieza a nombrar a Tiro, Sidón, las ciudades, los países islámicos actuales. Dice que el Señor va a tener el juicio contra ellos. En el verso 4 dice también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Palestina? Es decir, Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Mire en el verso 11, ahí mismo, 3:11 de Joel. Juntaos y venid naciones todas de alrededor. Y ahí el Señor no deja ninguna opción. Las naciones alrededor de Israel son las naciones islámicas. Es el Islam el que está en contra de Israel en el fin. Congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, o sea, el valle del juicio. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, a las naciones del Islam. Está en Joel 3, capítulo 12. Y por si alguien tenía dudas si esto era del Apocalipsis, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cuevas porque mucha es la maldad del Islam, de ellos. Hay mal en el mundo, hermanos, pero el peor mal lo vamos a ver en el tiempo del fin, que es del Islam que surge. Dios lo permite, por supuesto el dragón también, ¿verdad? Ahora, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová
Será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y hermano, y por si alguien tiene dudas, si es el Islam, verso 19: Egipto será destruido, y Edom, que es Arabia, será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, o sea, a los judíos, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de generación en generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Amén. Entonces, hermanos, fue necesario que leyéramos Joel, todo el capítulo 3 y la parte del capítulo 2. Si ustedes leen, se toman su tiempo y leen el capítulo 2, ven que viene un tiempo de ataque contra el pueblo judío, pero también a la iglesia. Lo que o sea, donde Dios vea que está su pueblo, ahí va, y el inicuo sabe quién es el pueblo de Dios, a eso va a atacar. ¿Entendemos eso? Y Dios, hermanos, se manifiesta en el capítulo 3, ya quedó definido que el peor enemigo en esta época, entonces, es el Islam. Amén. Es el Islam, las naciones alrededor. Ahora, hermanos, pero Dios deja ahí una esperanza. Y dice ahí, la lluvia temprana, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, como nunca lo hemos visto. Amén. Ahora, hermanos, pero no es tan real que nunca lo hemos visto. Hermanos, Pedro aplicó esto al Pentecostés. ¿Entendemos eso, hermanos? Por eso es que aquí decía, hermanos, dice, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, allá atrás, 2000 años hace, y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Así lo va a hacer el Señor en el fin. Entonces, ¿cómo fue en el principio? Vino el espíritu de Elías, en Juan el Bautista. Vino Jesucristo, hermanos, que es la vivienda del Todopoderoso. Él mismo es el Espíritu Santo morando en él, haciendo las obras. ¿Recuerdan ustedes? Todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo por el Espíritu Santo, por la orden de Dios. Amén. Entonces, y al finalizar su periodo de 3 años y medio, hermanos, les dijo, no se vayan, yo no los estoy dejando solos, les enviaré el Espíritu Santo. Y dice que ellos obedecieron y se dedicaron a clamar y a pedirle a Dios por el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Fuego vino del cielo, amén, hermanos, un estruendo, un viento poderoso, hermanos, la lluvia temprana estaba ahí con ellos. Y el Señor explica ahí, la lluvia, así como esto, dice que en los postreros días los jóvenes, los niños, los ancianos verán visiones, tendrán sueños, etc. Y habrán grandes señales en los cielos y la tierra. Cuando el Señor murió, los cielos se apagaron, el sol se apagó, no fue un eclipse, fue una gran señal. ¿Entendemos, hermano? O sea, todo eso viene de aquí para adelante, viene para adelante. Y es la preparación, hermanos, antes del día grande y espantoso de Jehová. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, ¿por qué es esto importantísimo que lo entendamos, hermano, y que lo veamos desde el punto de vista de Dios? Porque, hermano, se habla mucho de la lluvia temprana y tardía, y todo el mundo tiene un entendimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo moviéndose, es cierto, hermano, pero debemos saber que vienen muchas falsificaciones, ¿ok? Pero viene la realidad, y nosotros debemos esperar la realidad de Dios. Cuando eso suceda, hermanos, una de las cosas que se ve con el Espíritu Santo ahí es el quebrantamiento, la búsqueda de Dios, el cambio del corazón, un convertirse genuino a Dios. ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos? ¿Verdad? Pero no solo eso, viene el poder de Dios para su pueblo, para que hagamos su voluntad, hermanos, y eso es algo que todos necesitamos. El Señor dice que el resultado de eso es que mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Amén. Nunca jamás, y lo repite, nunca jamás será avergonzado. Si usted está en el pueblo de Dios después que ha pasado esto, hermano, nunca jamás será avergonzado. Y algo interesante, la palabra avergonzarse también tiene que ver con la palabra bush, que significa echarse para atrás y darse la vuelta, apostatar. Mi pueblo nunca va a apostatar después de eso.
¿Entendemos, hermanos? Entonces, pero ahorita antes de eso sí viene, y ya estamos en la gran apostasía, y ya se está manifestando el hombre pecado, el hijo de perdición, está moviéndose y mucha gente ni se ha dado cuenta, ¿ok? Un día vamos a dedicarle tiempo para ese asunto. Pero, hermanos, es importante y clave que nosotros nos preparemos para recibir el Espíritu Santo. Amén. Ser un templo que esté listo y preparado para Dios. Y si usted siente, pero yo no merezco, entonces usted es un candidato. ¿De acuerdo? Hermanos, el domingo el mensaje tenía que ver con la humildad. La humildad es la fuente de la bendición. ¿Ok? Al humilde Dios le da gracia. El espíritu de gracia sobre el humilde. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Él es generoso, lo quiere dar a todo el mundo. Amén, hermanos. Pero tenemos que humillarnos y reconocer nuestro lugar y reconocer el lugar de Dios. Él es el Todopoderoso al que debemos honrar. Entonces, hermano, en hebreo la palabra lluvia se dice en 4 maneras. ¿Sí? Una es matar, literalmente, así como suena en español, así suena en el hebreo, matar. Y esa se refiere a una lluvia normal, es la lluvia, punto, es lluvia, matar. ¿Okay? Pero hay otra, hermanos, está la Geshem. Geshem es una chubasco, es una lluvia, un aguacero. Es esa lluvia que se lleva a los carros. ¿Entendemos, hermanos? Entonces es una lluvia de juicio incluso. ¿Ok? Entonces, pero hay otras 2 palabras. Y una es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces pongamos atención porque el Señor nos está enfatizando, estas 2 lluvias son muy importantes. Y pongamos atención. Para la lluvia temprana es la palabra moré. Moré. Moré en el hebreo, hasta el día de hoy, es la palabra para decir maestro. Cuando ellos dicen moré, ellos dicen maestro. Pero a la vez esa palabra significa, y atención, hermano, la palabra moré, que significa lluvia temprana, significa arquero. Es la misma palabra para decir arquero. La misma palabra para decir maestro, esa moré, también significa enseñanza. O sea, Dios, el Señor Jesús, el Padre, el Dios Todopoderoso, ¿será un arquero el Señor? ¿Qué piensa usted? ¿Ok? Porque la enseñanza, y si eres un maestro, es un arquero, y es la lluvia temprana. Hermanos, Isaías 45, veamos quién es. Isaías 45 dice: pero en 49, perdonen, hermanos. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. O sea, la aljaba es el lugar donde se guardan las saetas. Y los hijos de Dios, dice el Señor, son saetas. Cristo es una saeta. Y si usted es un hijo a semejanza al Señor, usted a los ojos de Dios es una saeta, y el Padre lo tiene en su aljaba y lo puede sacar y lanzar cuando Él quiera para usarlo para su propósito. Dice: puso mi boca como espada aguda. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios, hermanos, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Ese es el Padre Celestial. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Oh, por supuesto, Israel es uno de los nombres del Mesías. Lo sabía usted, ¿verdad? Sí, es el primogénito. Entonces yo dije: por demás he trabajado, en vano sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a ¿quién?
a Jacob. ¿Y para congregarle a quién? A Israel. Entonces no puede ser el pueblo de Israel congregándole a Israel. Es el Mesías, que por supuesto contiene a sus hijos también, ¿verdad? Está congregándole a Israel de todo el mundo. Dice, porque estimados seré los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, mire lo que es el Padre, el arquero. Poco es para mí que sea mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones y para que seas mi Yeshua, mi salvación, hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Y dice, y así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, oigan, en el día de salvación te ayudé y te guardaré, oigan, y te daré por pacto al pueblo. Jesucristo es el pacto. Y dice, para que restaure la tierra y que heredes las asoladas heredades. Entonces, hermanos, aquí el Señor está mostrándonos dos cosas. Una, Dios Padre es un arquero. Su Hijo es la saeta y todos nosotros somos saetas del Señor. Y Dios usa. ¿Y qué significa entonces la palabra arquero? Moré. Significa maestro y significa enseñanza. Hermanos, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Ok? Somos limpiados por la palabra de Dios. ¿Cuál es el agua? Es la palabra de Dios. ¿Qué es el aceite? Es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios también. Hermanos, entonces la enseñanza, el maestro, Cristo es el maestro, Cristo es la palabra, Cristo es todo, hermanos, y Él es también la lluvia temprana. Por eso, hermanos, en la primera vez vino el Señor como lluvia temprana, hermanos, y también como lluvia tardía. Pero hay algo, hermanos, resulta que la palabra maestro ahí también tiene que ver con respeto y con majestad a Dios. Y hermanos, y cuando el Señor está hablando la lluvia temprana ahí, el Señor dice también sedaka, ¿ok? Y eso viene de sadik, que habla de santidad, y eso significa derecho, rectitud, justicia, virtud, equidad, honradez, justicia, rectitud. Hermano, lo que Dios está haciendo y que va a hacer es darle a su pueblo esa rectitud. Con su palabra nos va a cambiar, nos va a limpiar y va a quitar todo lo que es basura. ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos? Ser sanados totalmente, limpiados totalmente, quedar resplandecientes a los ojos de Dios, llenos de toda la palabra de Dios. Una palabra de Dios para nuestra vida cambia nuestra situación. ¿Okay? Entonces el Señor está en ese proceso de hacerlo, hermanos. Y por supuesto el Señor tiene sus maneras. A veces la lluvia es de juicio, es Geshem, ¿ok? Es juicio, es un aguacero, es un chubasco, hermanos. Y viene de Gachán, que es llover violentamente. A veces, cuando en el caso de Pedro, tuvo un momento que tuvo que utilizar esa autoridad para tratar con Ananías y con Zafira, ¿ok? Entonces, en el fin de los tiempos, el Señor va a tomar medidas en eso también. Y hermano, y luego viene la palabra lluvia tardía, y eso es malkosh. Y esa misma palabra también significa elocuencia. Ahora yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted tener la palabra de Dios con elocuencia, hermanos? ¿Ok? Que fluya la verdad divina donde quiera que usted ande con elocuencia. Y el Señor Jesús nos lo prometió. Yo le daré una palabra que nadie podrá contradecir. ¿Se acuerda usted? Cuando en Mateo 10 Él envía un grupo, y el último grupo del fin,
de los tiempos, y dice que no van a terminar de ir por todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida. Ellos son, hermanos, la lluvia temprana y la lluvia tardía enviado en el fin de los tiempos. Su pueblo preparado para dar la palabra de Dios como nunca lo hemos visto, hermanos. Porque Dios siempre puede mejorar las cosas que ha hecho. Amén. Entonces, hermanos, eso es la lluvia temprana y tardía. Y, hermanos, en los ojos de Dios este asunto es tan importante, pero tan importante, que en el libro más antiguo de la Biblia nos da un ejemplo. Díganme ustedes, ¿quiénes eran las 3 personas más perfectas que han habido aparte del Señor Jesucristo? Veamos, piénselo. Porque el Señor mismo lo dice. Piensen. Job, Daniel. ¿Sí se acuerdan? Job, Daniel, ¿y quién más? Se los dejo para que lo investiguen, porque el Señor lo dice, ¿ok? En el libro de Ezequiel, de Jeremías, ustedes lo van a ver, y empieza y le dice: si estos 3 hombres estuvieran sobre la tierra, justos como ellos se saldrían por su propia justicia en su casa, ¿verdad? Pero el resto no, ¿se acuerdan? Y dio los 3, pero les voy a dejar de tarea para que averigüen cuál es el tercero. Entonces, uno es Job, el otro es Daniel, y el otro, ahí lo buscan. Amén. ¿Ah? Noé. Amén. Noé. Sí, es Noé. Amén. ¿Se acuerdan Noé? Y ahora bien, hermanos, tendrá que ver Noé con la lluvia, ¿verdad? Se ríen, ¿verdad? Porque sí. Amén. 120 años antes del juicio del día grande y terrible, hermanos, Él estuvo hablando, Él estuvo diciendo, Él estuvo dando la palabra santa, y después en un solo día entraron los animalitos, y veámoslo de otra manera, entraron los gentiles también. Amén, hermanos. Entró Israel, ¿verdad? Y cuando entraron en la barca, que es la iglesia, hermanos, se soltó, y de ahí a partir de ese instante ni uno solo otro entra, no entra ni uno más, y se soltó la inundación, Mabul, así se llama el diluvio, hermano, cayó. Y cuando todo termina, el Señor dice, lo primero que le dice a Noé y a su familia es: fructificad y multiplicaos. O sea, seguimos. Pero él, Noé, era un hombre perfecto a los ojos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermano, Dios nos está mostrando entonces lo que es un arquero. ¿Ok? Entonces, pero veamos a Job. Job es otro. Miren lo que dice Job, capítulo 29, verso 18. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí. Mi arco, atención, se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Aquí tenemos un hombre que figura de la lluvia tardía, hermanos. ¿Ok? Y por supuesto, aquí nos dice otra vez, es un arquero. Amén, hermanos. Es un arquero. ¿Por qué? Porque lanza la palabra de Dios y da en el blanco todas las veces. Este libro fue el primero que se hizo en la Biblia, hermanos, el libro de Job. Así de importante es el asunto de Dios. Ahora, hermanos, el Señor dice, va a haber como el principio otra vez. ¿Ok? Oseas dice, nos dará vida. Oseas 6, del 2 en adelante. Nos dará vida después de 2 días, o sea, de 2000 años. En el tercer día nos resucitará, o sea, en el milenio nos resucitará, en el mero inicio. Y viviremos delante de Él. Es Oseas 2 y 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba, porque es el día nuevo, está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién va a venir como nosotros?
para nosotros como la lluvia. Jehová, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Entendemos? Hermano, el Señor vino y nos dejó y se fue. Ya están por cumplirse 2000 años, hermanos. Ahorita, dentro de unos poquitos años, se cumplen los 2000 años de que Él estuvo ya predicando. O sea, ya Él se manifestó ya como la lluvia temprana tardía. Él es todo, hermano. Él es el agua de vida. Él se manifestó. Y Él dijo, no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo se queda con nosotros. Por eso es la bendición que hemos tenido, que el Espíritu nos hable verdades. Y el Señor dice, el Espíritu Santo os llevará a toda la verdad. Es decir, el Espíritu Santo no se va hasta que no tengamos el qué, toda la verdad. Y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, que la lluvia temprana y tardía es más del Espíritu Santo, como nunca lo hemos visto. Un derramamiento grande viene, hermanos. El ejemplo es Pentecostés. Y hermanos, Dios puede hacer las cosas, hermano, y nos da figuras y sombras. ¿Okay? Había un pueblo en el capítulo 11 de Génesis que estaban todos tratando de llegar a lugares celestiales. Hicieron una torre. ¿Usted se acuerda de ellos? La torre de Babel. Y están todos trabajando. Y es chistoso porque yo nunca lo había visto de esa manera, pero piénsenlo. Dicen que ellos están haciendo una torre que llegue hasta el cielo. Y dice Dios, ¿qué están haciendo ellos allá abajo? Y dice que bajó. O sea, ellos jamás iban a llegar al cielo, hermanos. Pero el Señor dice, Él bajó. ¿Ok? Y hermanos, ¿y el Señor qué hizo? Le dio lenguas a todos. Y los esparció en medio de las naciones. Para ellos fue juicio, pero para la iglesia en el fin de los tiempos es de bendición. Ellos están ahí buscando lugares celestiales, pero ahora sí pueden hacerlo por la sangre del Cordero de Dios. Ahora sí pueden entrar al lugar santo y santísimo y están clamando y buscando a Dios. Ese grupo que se esforzó más que todos, los 120. ¿No creen que como está la situación, las iglesias debieran estar llenísimas, hermano? ¿Verdad que sí? Hermano, pero estamos en el tiempo del fin, hermano, y se van a ver muchas cosas tremendas. Pero que Dios los encuentre a todos nosotros fieles, y a los que no vinieron hoy también los encuentre fieles. Amén. Hermanos, y entonces, ¿qué pasó? Ellos clamaban, y de repente un viento fuerte, y el Espíritu Santo cae sobre ellos, y que les da nuevas lenguas. Pero ahora son de bendición, porque son lenguas que tienen la palabra de Dios para darlo a todas las naciones. Hermano, y para que viéramos la realidad de las nuevas lenguas, ahí habían barcos, habían cretenses, habían de todos lados del mundo que los oían hablar en sus lenguas. Amén. Hermano, qué maravilloso. Yo recuerdo cuando hubo una reunión con el hermano Jerry Orwell aquí, y se buscó el Espíritu Santo, y fuimos todos. ¿Alguien se acuerdan, hermanos? Sí. El Señor llenó del Espíritu Santo a muchas personas ahí en ese día. Y cuando ya nos veníamos de regreso, yo andaba viendo que no se quedara nadie y empecé a dar una vuelta por todos lados que no se quedara ninguno, porque para allí donde fuimos eran como 4 horas, más tal vez, lejísimos. Hermanos, yo no quería que ninguno de los hermanos se quedara, entonces andaba dando vueltas corriendo, y cuando llego a cierto lugar me encuentro con un hermano, y el hermano me ve y el Espíritu Santo cae sobre él y empieza a profetizar. Y él empieza a hablar en hebreo. Y el Señor sabía que lo que él me estaba diciendo yo lo podía entender. Y empieza él a hablar y yo entendí lo que el Señor me estaba dando, un mensaje directo para mí, para animar mi corazón, hermanos. Para animar mi corazón. Y ese hermano no habla hebreo. ¿Entienden eso, hermanos? Ahora eso lo ha hecho el Señor muchas veces, en muchos lados, con muchas personas. Entonces, hermanos, yo sé de historias de otros, que sé de un judío que lo invitaron a una iglesia y él ve una persona pero bien, como dijéramos, bien sencilla, que tal vez no sabía ni leer ni escribir, y empezó a profetizar en hebreo, a hablar en lenguas, y él estaba quebrantado porque él entendió todo, que era un mensaje directo para él en el idioma de él, y él sabía que ella no sabía ese lenguaje. Hermano, Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Y en el fin de los tiempos, el Señor puede hacerlo nuevamente, hermanos. Y si usted no se ha bautizado en el Espíritu Santo, anímese, pida más. Y si
usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, animémonos y pidamos más. Amén, hermanos, porque siempre hay más de Dios. Siempre hay más de Dios. Y esperemos, hermanos, la visitación que viene. Y dice, pedid, Zacarías 10, 1, 4, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. No, es una orden para ustedes y para mí. Pedid lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, se os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno, ¿verdad? Y dice en el verso 3, dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Dios va a limpiar el liderazgo primero, empezando de arriba para abajo. Dice, y castigaré a los jefes, los líderes. Y dice, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. ¿Está oyendo, hermanos? Y los vendrá como ¿qué? Como caballo de honor en la guerra. O sea, el pueblo de Dios es el caballo del Señor. Y yo le pregunto, ¿y de qué color será ese caballo? Blanco. De él saldrá la piedra angular y de él la clavija, de él el arco de guerra y de él también todo apremiador. ¿Ok? Un arco. Ahora en Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, Dios quiere enviarnos tiempos de refrigerio, hermanos, pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo malo, dejar de hacerlo y darnos vuelta a buscar al Señor y andar en su misericordia, en la gracia. Y después dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, esa es la lluvia temprana y tardía. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Quién va a restaurar todas las cosas? Elías. O sea, Elías vendrá primero, el Señor no va a venir hoy, el Señor no puede venir hoy, imposible, porque Elías no ha venido. ¿Entendemos, hermanos? Tiene que venir Elías primero, el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia temprana y tardía, porque el pueblo no está listo. El fruto de ahora, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? ¿No nos da vergüenza, no nos da pena? Bien, ¿verdad que sí? Hermano, Dios sí va a tener un pueblo que da fruto abundante y maduro, hermanos. Por ese es el pueblo por el que Dios viene. Ese es el que va a ser cegado, va a ser tomado para lugares celestiales. Dice, el Señor dice que Él va a enviar a sus ángeles para que se los lleven para su tierra. ¿Lo oímos, hermanos? Entonces, hermano, pero entonces es falso que el Señor pueda venir hoy. Es falso, hermano. Dios tiene mucho que hacer todavía. El Señor no vendrá, aquí lo acabamos de leer, ¿hasta qué? Hasta la restauración de todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. Eso incluye la restauración de las 12 tribus de Israel. Y la restauración, hermano, Elías vendrá y hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Dios va a restaurar las familias, hermanos. ¿No es innecesario eso? Claro que sí. Dios quiere restaurar nuestras familias, que nos amemos unos a otros y estamos dispuestos a dar la vida unos por otros, pero con lo santo, lo verdadero, por lo que realmente vale la pena. Amén. Y Dios va a hacer restauración total, hermanos, su palabra santa, hermanos, y le devolverá a los pueblos labios puros, pureza de labios. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces Dios lo va a hacer, hermano, y la pureza de labios es Cristo hablando a través de su pueblo todo el tiempo. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Esto a mí me anima mi corazón, hermanos. Y está a la vuelta de la esquina. Ahora, hermanos, blanco y negro. Blanco y negro. Así va a quedar todo. Ya no va a haber gris. Los corazones tienen que definirse. Los tigres, ¿qué va a pasar? Son vomitados, sacados del cuerpo de Cristo. ¿Entienden eso? Eso es la gran apostasía. Entonces tenemos que definir nuestro corazón. Blanco, Señor, yo solo quiero lo santo, solo quiero lo correcto,
quiero oír lo tuyo y agarrar las doctrinas que no son de Dios y hacerlas a un lado por medio de la palabra. Creerle a Dios lo que Él dice, no lo que alguien dice. Amén, hermanos. Entonces, hermano, Dios nos está llamando y hermano, es algo, eso es algo como nunca hemos visto en lo que viene. Imagínense otro Pentecostés. Es precioso, sí, pero Elías estará nuevamente. ¿Entienden, hermano? El espíritu de Elías. Eso que trae un toque en el corazón, que quebranta el corazón y uno ya no quiere pecar, y uno tiene temor de Jehová. Dios quiere hacer eso, hermanos, pero a la vez el Señor Jesús viene con la respuesta, para dar la respuesta, hermanos, y el Señor nos pone a todos los vencedores saetas bruñidas, y el Señor se los guarda en su aljaba. Él es el arquero. Amén. Él es el arquero. Y hermanos, necesitamos nosotros, porque yo les digo, ahorita en el mundo se va a empezar a mover la mentira como nunca antes. Los grandes héroes del mundo, engañando. Hermanos, nosotros necesitamos a Cristo Jesús, no quitar los ojos del Señor. ¿Ha oído donde dice, engañarás si fuere posible aún a los escogidos? Ahí no dice que va a engañar a los escogidos. ¿Qué es lo que dice? Si fuere posible a ellos los engañará. ¿Y qué es lo que evita que una persona sea engañada? El amor a Cristo, el amor a la verdad. Si él quiere la verdad, el Espíritu Santo lo va a llevar a toda la verdad y le va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, necesitamos el amor a la verdad, el amor a la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Y sí, andar con temor y temblor, porque, hermanos, hay llamados, hay escogidos y hay fieles. ¿Ok? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esos pocos fueran engañados si fuese posible. No dice que van a ser engañados. ¿Entendió la diferencia? ¿Entendieron la diferencia? O sea, el Señor lo que nos está diciendo es que si alguien ama la verdad, de veras ama la verdad, entonces el Señor lo va a guardar. Él dice, hay algo que no entiendo, pero esa persona es tremenda, pero hay algo ahí que no. Y el Señor va dando testimonio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir dando la espalda a eso nos sigue. Yo voy a seguir al Señor. Porque hay que mantener los ojos puestos, ¿dónde? En el Señor, en el Señor, en el Señor. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alguien puede decir, es que yo soy Moisés, otro puede decir, yo soy Elías, y otro puede decir, yo soy Pedro, yo soy Santiago, yo soy Juan. Y el Señor dice, ninguno de ellos. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿A Él qué? Oír, mantén tu relación de amor con Él. Él no permitirá que tú seas llevado al basurero. Amén, hermanos. Dios tiene, y hermano, y tenemos que tener temor y temblor. Porque si alguien cree, es que a mí no me engaña nadie, sí, ya te engañaste, ya estás engañado. ¿Entienden lo que quiero decir? Ya estás engañado. Nosotros tenemos, hermanos, que ser librados por el Señor. Es Él quien nos libra, no es que uno se libre. ¿Entienden eso, hermanos? Imagínense, Cristo es la verdad y es la palabra, y llega el diablo hablándole con la Biblia. ¿Ok? Entonces puede aparecer alguien por ahí hablando con la Biblia y el Señor dice, este es el diablo. Pero ustedes oigan a quién, a Jesús, a Jesucristo. Eso va a trazar la línea. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el ¿qué? La verdad. ¿Y yo soy qué? La vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero por muchas sí y por Elías no. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y Él es la verdad. Y media vez que permanezcamos en Él, entonces tendremos el qué? La verdad. ¿Entienden, hermano? Por eso es un temor que nos debe dar, temor reverente. Y si tenemos temor y tenemos respeto, es que no jactancia, yo soy muy sabio, es que yo he leído la Biblia un montón de veces, vas a ser engañado. ¿Entienden, hermanos?
Necesitamos humillarnos ante Dios y decirle: Padre, ayúdame, solo tú me puedes guardar del engaño. Amén, hermanos. Le voy a decir una de las cosas sobre el anticristo. De cada 100 personas habrá 90 y tantos, tal vez 98, 95, que le van a creer y que van a pensar que es lo más grande. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él viene a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y los escogidos son pocos. Hermano, el tiempo que viene es un tiempo importantísimo. Solo el Señor nos puede guardar. Solo el Señor, está oyendo, hermanos, solo el Señor nos puede guardar. ¿Sabe que Mahoma ya lleva 1500 años más o menos de haber empezado a engañar a la humanidad? Y ahorita hay como casi los 2.000 millones de personas que los engañó con el Islam. 2.000 millones de gente que están dispuestos a cortarle la cabeza a usted para seguir su Dios. ¿Sabe que, cómo se llama? José Smith tiene como 10 millones de gente, de seguidores todavía? Hermanos, solo Dios nos puede guardar a nosotros. ¿Entienden eso, hermanos? Dios nos puede guardar. No miremos al hombre. No miremos al hombre. Pongamos nuestro corazón en la verdad, que es una persona, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios. Solo Él nos puede guardar. Y hermanos, y otra cosa, Dios tiene el poder para hacerlo, para guardarnos. Y Él dice: en el tiempo del fin, sus hijos verdaderos, ni uno solo se va a ir al infierno. ¿Entiende eso, hermanos? Él tiene el poder para guardarnos. Dice la Biblia: nadie los puede arrebatar. ¿De dónde? De la mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? El Espíritu Santo. Y es la lluvia temprana y la tardía y la lluvia misma. Es el agua de Dios, es el aceite de Dios, el Espíritu Santo. Lo tenemos que amar. Amén. Aprovechemos cuando tengamos estas reuniones, amar al Espíritu Santo cada vez más. Él no nos ha dejado huérfanos. Él está donde quiera que estemos. Tenemos que aprender a ser más sensibles a Él, hermanos. Más sensibles. Eso urge, ser sensibles al Señor. Eso nos urge como nunca, hermanos. ¿Entienden? Y puede estar seguro, si todos van para allá, pon atención. ¿Dónde estás, Señor Jesús? ¿Dónde estás tú, Señor Jesús? Porque tal vez el Señor Jesús va para allá. Entonces hay que seguir al Señor Jesús. No todo el montón, no. Al Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre, nadie es salvo si no es por Él. La sangre es todo, hermanos. La sangre de Cristo, el amor de Dios, su Hijo amado. Él es la flecha que el Padre lanza y que pega en el blanco. Amén. Y usted va a dar en el blanco si es parte de esa flecha del cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? Cristo es un cuerpo formado de muchos miembros. Todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo, el Señor dice: yo los cuido, yo los guardo. Y dice: poco es para mí. Dice que me salve solo las tribus perdidas. También te di para salvación a todas las naciones de la tierra. El Señor va a hacer lo necesario para salvar a todas las naciones de la tierra. Por eso estuvimos dando tanto tiempo, cómo dar la palabra. Hermanos, las razones por qué tenemos que nosotros estarle dando a otros la palabra de Dios. Porque una cosa que usted haga en Dios va a ser algo maravilloso para una vida allá adelante. ¿No le animo a ustedes, hermano? Sí, es algo precioso lo que viene. Hermano, las cosas que vienen son tremendas, pero eso no lo asusta. Lo importante es que el Señor ya viene. Amén. Padre, aquí estamos y te damos gracias hoy. Tú eres la verdad, la vida, tú eres nuestra salvación y te entregamos a ti nuestra vida, Señor. Y Padre, no confiamos, no queremos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nosotros mismos. Queremos confiar en ti,
Señor Jesús, que has venido a este mundo a salvar lo que se había perdido. Tú eres nuestro Salvador y no hay salvación en ningún otro lado. No es cuestión de religiones, es relación de amor contigo, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Y mi gloria se verá sobre mi pueblo, y mi gloria será vista en su esplendor, y su majestad y gloria en la tierra será. Señor, te damos, Padre, en tu nombre santo, te rogamos por la liberación, la sanidad, Señor, la paz, Señor, que inunde nuestra vida y que nos tomes en cuenta, Señor, en esa visitación maravillosa que viene. Visítanos, Padre, y sabemos que harás una obra grande que nunca se ha visto, Señor. Algo maravilloso, Padre, que estemos preparados para esa visitación con un corazón